Bueno, como introducción al poder legislativo, es uno de los órganos constitucionales del Estado que ostentan representación popular y es el generador de las normas con rango de ley, además de ser el fiscalizador y controlador en la acción del gobierno. La Ley de Constitución de México es la más importante fuente formal del derecho. En el ámbito federal, el proceso legislativo está previsto en los artículos 71 y 72 constitucionales y consta de 6 etapas que son iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e inicia de vigencia. Es importante señalar que existen procesos similares en cada una de las entidades federativas. Procedemos a explicar cada una. Iniciativa, que es como su nombre lo indica, es el comienzo o primer momento del proceso legislativo de conformidad con el artículo 68 de la Constitución local. El derecho de iniciar leyes y decretos corresponde a los diputados, al gobernador del estado, al Tribunal Superior de Justicia en asuntos concernientes del ramo de la justicia, a los ayuntamientos en lo que se relaciona con asuntos del gobierno municipal, al Instituto Chihuahuense, transferencia y acceso a la información pública. Previo acuerdo, el Consejo General de Chihuahuenses, mediante iniciativa popular designada, cuando menos 1% de los ciudadanos inscritos al padrón electoral debidamente identificados. Una vez recibidas las iniciativas, son turnadas a las comisiones del Congreso del Estado en su carácter de órganos colegiados, integrados por diputados y diputadas cuyas funciones son de analizar y discutir las iniciativas de leyes, decretos y acuerdos y demás asuntos de su competencia que les sean turnados para elaborar en su caso los dictámenes o informes según corresponda, señalando el día de la discusión de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo, por Tribunal Superior de Justicia, por algún ayuntamiento, por Instituto Chihuahuense para la transferencia y acceso a la información pública o por chihuahuenses en ejercicio del derecho a establecimiento para el artículo 68 de la Constitución Política del Estado, se les dará la palabra de igual modo que los diputados, pero sin derecho a votar. Solo podrán someter a consideraciones del Pleno o de la Diputación Permanente, en su caso, para su resolución. Las iniciativas y los demás asuntos que a través de un dictamen o documento elabore y apruebe una comisión o cualquier otro órgano del Congreso. Se exceptúa del anterior aquellos asuntos que a juicio del Pleno o de la Diputación Permanente tengan el carácter de urgente y debe emitirse de la resolución respectiva al momento de su presentación, sin que se requiera su turno o alguna comisión u otro órgano del Congreso facultad para ello, y que versen únicamente sobre iniciativas del punto de acuerdo, solicitudes de licencia y nombramiento, salvo en los casos de la normativa que los regula dispongamos un procedimiento especial. Las discusiones de los dictámenes y además asuntos ingerentes a los mismos se llevarán a cabo en los términos del reglamento interior y prácticas parlamentarias, lo anterior de conformidad con el artículo 53 de la Constitución Política del Estado 75, fracción 8, 87, 136, 174, 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Aprobación. La Constitución Política del Estado establece que el artículo 50 que para la discusión y la votación de todo proyecto de ley o decreto se requiere la presencia de más de la mitad del número total de diputados que integran la legislatura. Asimismo señala que en su numeral 57 que toda la resolución del Congreso tendrá que el carácter de ley, decreto, de acuerdo a iniciativa de ley o decreto ante el Congreso de la Unión, las que serán suscritas por el presidente y secretarios. Para que el proyecto tenga carácter de ley o de acuerdo, se requiere que sea aprobado por el Congreso y promulgado.
Ya que esto tiene que tener una aprobación, deberá expresarse en votación nominal de más de la mitad del número de diputados presentes que integran el quórum legal, según dispone el artículo 69 de la Constitución local. Las características particulares y el procedimiento para imitar las votaciones serán reguladas en los términos del reglamento interior y de prácticas parlamentarias, de conformidad con el artículo 208 de la Ley Orgánica y el Poder Legislativo en el Estado. Que la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala en su artículo 75, fracción 25 y fracción 26, que las minutas de leyes y decretos, así como los acuerdos que se aprueben por la legislatura y que se requieran de su población, publicación, en el periódico oficial del Estado, se remitirá del Ejecutivo dentro de 15 días naturales siguientes a esta aprobación por la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado. El gobernador podrá, que en términos del artículo 70 de la Constitución Política, cuando estime conveniente hacer observaciones a algún proyecto de ley o decreto, de suspender su promulgación y devolverlo con ellos dentro de los 30 días hábiles naturales, siguientes a aquel que lo reciba. El proyecto de ley o decreto de vuelta del Congreso con observaciones deberá de ser discutido de nuevo en cuanto a estas previo dictamen de la comisión respectiva, y si fuera de conformidad con las observaciones hechas, volverán con el gobernador, quien deberá promulgar y publicar sin más trámites, atendido por el dispuesto de 71 de la Constitución local. La publicación, una vez recibida la minutada, si el titular del Poder Ejecutivo no tuviese observaciones, ordenará la publicación de las leyes y decretos que expedirá el Congreso del Estado. Cuando así lo acuerde la legislatura, la publicación se hará por medio de carteles que se fijen en los parajes públicos de las municipalidades o bien por bando solemne. Si se hubiese vencido el plazo que el gobernador tiene para formular observaciones, el decreto o ley que se trate de considerar promulgado y de aprobación del Pleno Legislativo se pondrá por su publicación en el periódico oficial del Estado si el Ejecutivo no lo hace dentro de los 10 días siguientes a dicho vencido. Lo anterior, según dispuesto por los artículos 74 y 93, fracción 2 de la Constitución Política del Estado. Iniciación de vigencia. De conformidad con el artículo 78 de la Constitución Política, de las leyes, de decretos, reglamentos y además disposiciones de observancia general, obligan a partir del día que en las mismas se fije en su defecto, al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Y ya. La conclusión es que el gobierno federal participa en el proceso legislativo para representar muchas iniciativas y promulgar y publicar las leyes y decretos, con las excepciones previstas expresamente en la propia Constitución. Las legislaturas de los estados que estos participan para representar iniciativas y avalar reformas constitucionales, y los dispuestos federales y los senadores participan al presentar iniciativas y, en su caso, aprobar leyes y decretos correspondientes. Ya que en México, a partir de la reforma político-electoral de 2014, se reguló esta constitucionalmente en la participación de los ciudadanos en la presentación de iniciativas de la ley ante el Poder Legislativo a través de la iniciativa ciudadana. Esto sería todo.